Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de lógica formal 1. eh, en los temas introductorios de la lógica. La clase pasada pusimos la atención en el término, en el concepto logos y sus orígenes. Y vamos a prestar nuestra atención un poquito ahora a un poco la historia. No sé si le dejé como tarea que buscaran algunos contenidos para que se compliquen en esta búsqueda de todo lo que sale cuando uno pone la palabra lógica. Pero la lógica, aunque aparece en un mundo sumamente amplio, no pertenece al mundo de las ciencias, pertenece al mundo de la filosofía. Aunque no existe la ciencia sin la lógica es de alguna forma la articuladora del método de la ciencia. De tal manera que cuando se dice ciencia, se habla de método y contenido, de metodología y contenido. Y cuando se habla de método, se habla de lógica aplicada. ¿Qué es la metodología? Una de las definiciones más impactantes para mí en mis estudios era lógica aplicada. Es la lógica misma aplicada a la ciencia. Y no hay ciencia sin método, sin una prueba, sin una porque la prueba de la ciencia es el método. También la filosofía tiene su método, que podría decir tiene su lógica. Y la teología tiene su método, tiene su lógica. Eh, bueno, entonces cuando hablamos de los contenidos de la lógica, entonces podríamos entrar un poquito en una panorámica histórica, que es lo que pienso hacer ahora, un poco de cómo han evolucionado los contenidos de la lógica. Y después, entonces, para entrar un poquito más de lleno, en cuáles son los contenidos que se entiende ya de manera nuestra materia de la lógica formal. De entrada, entonces, sería un poquito sobre la clase de hoy sobre la historicidad, un poco de la lógica, ¿verdad? El primer, el primer gran fundador, a quien se le llama el padre de la lógica, es a Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el padre de la lógica, se le llama también fundador de la lógica, con un grupo de libros que se llaman órgano, como el piano, ¿verdad? El órgano. Y órgano significa instrumento en Grecia. Entonces, instrumento es como el instrumento para pensar correctamente, para no dejarnos engañar. Eh, para Aristóteles estaba de frente a los sofistas, y los sofistas son los filósofos que engañan, que hablan mucho, que utilizan la palabra para engañar. Y en ese tiempo en que la filosofía se convirtió en el arte de engañar, eh, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles crean una filosofía contra los sofistas. Y Aristóteles crea de frente a los sofistas el órgano, que es este conjunto de libros con lo que se inicia la lógica, para no dejarnos engañar. ¿Cuáles son los criterios que tenemos del pensamiento correcto, de las reglas del razonamiento? Hoy día una de las definiciones de lógica es esa, ¿verdad? Leyes del razonamiento correcto. La lógica es como la que estudia cuando tu razonamiento está bien. Si tu razonamiento está mal, pues entonces la lógica también te lo estudia y te dice, no, ahí hay una falacia, hay un engaño, hay un error. Entonces, para que nosotros no estemos atrapados, engañados por, por nuestros pensamientos incorrectos o por los pensamientos engañosos de los demás. El protagonismo de la lógica es, de alguna forma, dislucidar lo que hay de erróneo o de verdadero en el pensamiento, de acuerdo al uso de la razón, que es lo que propiamente estudia la lógica. Bueno, entonces decíamos que Aristóteles es el padre de la lógica y es el primero que de alguna forma aparece como aquel que trató de estructurarla, ¿no? Trató
de darle forma. Y escribió unos 6 libros. eh, Dentro del grupo que ya se llaman órganos, aparecen 6 libros. Los dos más importantes de frente a la lógica son Analítico primero y Analítico segundo. Son como los 2 libros de la lógica más importantes. Yo no se los recomiendo porque realmente eso es para personas ya que estudian filosofía pura o que se dedican su vida a la lógica, porque son unos libros, no es que son grandes, pero son sumamente profundos. Hay que pensar mucho para poder entenderlo adecuadamente. Analítico primero y analítico segundo. Los otros libros que acompañan a los analíticos están ahí, el libro de los tópicos, que también tiene 2 libros, tópico 1 y tópico 2. También forma parte de este grupo de lo que se llama el órgano. Después de los tópicos y de los analíticos, comienza la obra con un libro más fácil de entender, que no es que sea fácil, pero más fácil que los otros. Tal vez de los tópicos sea el más fácil de entender de todos, pero hay otro libro que se llama Las categorías, muy estudiado por muchos filósofos, el libro de las categorías de Aristóteles, que normalmente cuando uno comienza a buscar el órgano es el primero que aparece. Es como si habláramos del sujeto y del predicado, pero lógicamente hablando. Entonces tenemos las categorías, los analíticos, el libro de los tópicos, también tenemos el libro de interpretación, sobre la interpretación, el libro que escribió Aristóteles sobre, eh, ¿cómo se le llama? Eh, es que tengo ahí en la mente Hermeneia, pero el Hermeneia es sobre la interpretación, la retórica, ese libro que estoy buscando. El otro libro que forman este grupo de Aristóteles, el libro de la retórica. Bueno, pues yo creo que ahí están, ¿no? Sí, aparentemente podría verse como que se pasó con uno, porque si vemos 2 tópicos y 2 analíticos, pero como el libro de los tópicos normalmente lo vemos como un paquete, entonces normalmente vienen sumando 6 libros. Este grupito de libros es el inicio de la lógica en la historia de la filosofía. Bueno, pues así estuvo y pasó toda la Edad Media, y en la Edad Media aparecieron grandes logicistas, personas que aprendieron la lógica y discutieron con ella. Ahí, eh, antes de la lógica de Aristóteles, apareció primero Sócrates con lo que se llamaba la dialéctica de Sócrates, que en la dialéctica de Sócrates, ya lo veremos más al paso, se constituye en ironía en ironía y en mayéutica. Es como dialogar, discutir. Ah, y después de Sócrates, eso me fui antes de Aristóteles, entra Platón, que hace que crezca, que evolucione la, la dialéctica de Sócrates y se convierte en la dialéctica de Platón. Hay que diferenciarla porque la dialéctica en Sócrates era ironía y mayéutica, mientras que la dialéctica de Platón era eh, ir hipotéticamente desde los pensamientos discutibles hasta hasta la contemplación de las ideas, a lo que era, eh, de alguna forma, aplicar el principio de identidad, que es lo que introduce Platón en la lógica, el principio de identidad a la reflexión del razonamiento. Bueno, y con Platón evolucionó la lógica hasta llegar a Aristóteles, que ya Aristóteles enriquece el, el principio de identidad de Platón con nuevos principios, ¿no? Eh, Principios, eh, el principio de razón suficiente, aunque se dice que no lo introdujo Aristóteles, pero ya en Aristóteles se puede ver lo que se llama, se puede bosquejar, aunque no esté formulado, el principio de causalidad. Aristóteles es el filósofo de las causalidades. Por lo tanto, ya ahí está inmerso el principio de razón suficiente, el principio de identidad, que fue el que introdujo Platón, el principio de no contradicción,
que fue el que introdujo Parménides. Aristóteles ya maneja todos estos principios, ¿no? Y lo trabaja de una manera mucho más profesional en el uso de la razón y en la discusión con los sabios. Fíjense que la lógica nace en un mundo de discusión, ¿no? Mundo de discusión. Todo el mundo habla, todo el mundo discute, todo el mundo dice. Entonces, también este método pasó a la Edad Media con lo que se llamó la escolástica. El método era la discusión de los filósofos, enfrentar las contradicciones. Y cuando uno enfrentaba las contradicciones, entonces la lógica con sus contenidos comenzaba a hablar con todas las otras contrariedades hasta ir perfeccionando de frente a los enemigos y de frente al orden del pensamiento lo que se podía creer como pensable, como inteligible, como metódicamente probado o acogible, ¿no? Porque no solo el método de la lógica no solo nos daba lo seguro era dado por Aristóteles, perfeccionó lo que se llamó el silogismo. El silogismo es la forma, es la parte irrefutable de la razón. O sea, es la parte ya segura, clara. Entonces, cuando llegamos a Aristóteles, los principios, el principio de identidad en el silogismo de Aristóteles se convierte en irrefutable. Pero Aristóteles no solamente habla de razonamientos silogísticos, razonamientos seguros, razonamientos eh, irrefutables, que ya hay que creerlo porque no se pueden no creer, porque son claramente, han pasado todas las leyes de la lógica, sino que hay otros que la lógica misma te dice que no son irrefutables, que son, se dan constantemente en el mundo y que pasan por una razón que él le llama plausible, plausible. Entonces, no solamente plausible viene de aplauso, ¿no? Como algo que sí, que puede ser acogido y creído, porque tiene muchas evidencias y está muy probado, pero no es algo irrefutable, sino que sin ser irrefutable, se acerca a lo irrefutable por la cantidad de pruebas que tiene. Entonces, eso se le llamaría plausible, el razonamiento plausible. Y hay otro que Aristóteles dice, hay otros que hay que ir con cuidado, ¿verdad? Que ya uno no lo puede creer como invencible, como silogísticamente irrefutable. Es lo que él le va a llamar en su momento, lo veremos, apodícticos, que parten de razonamientos, de premisas apodícticas. Podemos creer siempre de forma, como diría Kant, crítica. La palabra crítica es de Kant. A Kant, cuando inventa su lógica, le llama criticismo. Pero bueno, yo metí la palabra crítica eh, en Aristóteles cuando analiza lo que se llama ya los pensamientos que son plausibles, que no son del todo irrefutables, pero sí son no del todo seguros, sino críticamente aceptables, ¿eh? Críticamente aceptable. Entonces, hay cosas que nuestra mente puede aceptarla y entenderla y acogerla porque casi son 100% seguras o 95% segura, algo así. Hoy la ciencia, por ejemplo, que te trabaja con el método de la probabilidad, acepta como científico un, de un 10, dependiendo del tipo de ciencia, ¿verdad? De un 10 a un 0% de nivel de error. Entonces Aristóteles, cuando habla de lo plausible, aunque no tenía estas precisiones que hoy tenemos, estadística, se está acercando a unos niveles de error sumamente mínimos por la experiencia vivida de los expertos, ¿no? Como él le llamaba a los hombres prudentes, el médico en medicina, el, el ingeniero en ingeniería. Cada uno en su área había acumulado niveles de conocimientos que no son irrefutables, como el del matemático, pero sí son altamente aceptables por la experiencia y la práctica de los expertos. Y después venían otro tipo de razonamiento que, que eran los problemáticos, ¿no? Si el razonamiento irrefutable se apoyaba
en premisas que él le llamaba apodíctica, que veremos en su momento, y eh, el razonamiento plausible, ¿no? El plausible que es altamente aceptable, pero no 100%, él le llamaba, que parte de una premisa que él le llamaba asertórica. Habían tres tipos de premisa, ¿no? En la que se apoya el pensamiento irrefutable, que es la premisa eh, apodíctica, en la que se apoya el pensamiento críticamente aceptable. Esa premisa él le llamaba eh, asertórica, y hay otra premisa que es problemática, en la que se apoya ya ese pensamiento, ese pensamiento, ese razonamiento que ni es irrefutable, no es seguro del todo, pero tampoco es despreciable, inaceptable, inconfiable, como es. Yo compré ayer varias cajas, dile que sí. Eh, Entonces, me disculpan. Entonces, hay otro pensamiento, otra premisa que no es la premisa llamada apodíctica del pensamiento irrefutable, ni tampoco la llamada asertórica del pensamiento eh, plausible, sino que hay otra premisa que se llama problemática. Si yo, por ejemplo, eh, ¿dónde vive María? Ajá, entonces tú dices, que María vive al doblar de la esquina en la casa amarilla. Bueno, entonces, eso es 100% seguro. Podría ser que no porque se llame María tiene que vivir en esa casa. Eso no es irrefutable, eso no puede ser un razonamiento 100% seguro, de que por ser María vive a- al, al doblar de la esquina. En la casa amarilla. Tampoco podríamos decir que es un razonamiento plausible en el sentido de que todas las Marías viven en una casa amarilla al doblar de la esquina. Entonces, si ella es María, por lo tanto, vive en una casa amarilla al doblar de la esquina. El razonamiento clásico es, todos los hombres son mortales. Una premisa. Segunda premisa, Sócrates mortal. Conclusión, perdón, Sócrates hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates mortal. ¿Por qué Sócrates mortal? ¿Por qué hombre? ¿Y qué significa eso? Que todos los hombres son mortales. Bueno, pues utilizando ese razonamiento, yo no puedo decir que sea plausible el que María viva en la casa amarilla porque todas las Marías viven en una casa amarilla. No, bueno, entonces sí, si yo parto de unos razonamientos, de unas vivencias, de unas experiencias, de saber lo que son las Marías, pues no puedo partir de ahí a decir, María vive al doblar de la esquina en la casa amarilla. Bueno, entonces eso tampoco puede ser aceptado ni como irrefutable, ni como, ni como irrefutable, ni como plausible. Bueno, entonces, ¿cómo yo acepto un razonamiento que ni sea indiscutible deme un minuto. Bueno, lo que pasa es que aquí no se ha encendido el café, me disculpan por falta de fósforo. Entonces, yo en el supermercado traje varias cajas ayer y entonces están en ese tema ahora. Estamos en ese tema. Bueno, entonces cuando se habla del razonamiento problemático, eh, entramos entonces de que se basa en una especie de premisa que no son las premisas, eh, que no son las premisas apodícticas ni son las premisas asertóricas, sino que son las premisas problemáticas. Entonces hablamos de un razonamiento llamado discutible. Entonces tenemos tres tipos de razonamiento. El razonamiento seguro, que se llama silogismo, es el irrefutable. El razonamiento plausible, a la luz de Aristóteles,
y el razonamiento discutible. Bueno, eh, prácticamente me metí directamente en los contenidos de la lógica con esto que he dicho sin querer. Yo en principio estaba diciendo que hay una historia, ¿no? Y en principio tenemos Aristóteles con unos libros. Antes de Aristóteles tenemos Sócrates y Platón. Y después de Aristóteles, en la Edad Media, con lo que se llama la escolástica y los filósofos, lo que hicieron fue utilizar el método de Aristóteles. Todavía llegó el Renacimiento, el descubrimiento de América, el inicio de la ciencia, y el método y el tema de la lógica seguía siendo Aristóteles. Era un rescate del aristotelismo, todo lo que se hizo en todos estos siglos, hasta que comenzó a aparecer la ciencia, la ciencia en el Renacimiento, y comenzaron a aparecer los pensadores y comenzaron a criticar la lógica, ¿no? Unos de ellos, hay que sacar el plato aparte, comenzó a atacar a Aristóteles de frente. Se llama Francis Bacon, dijo que está apareciendo una ciencia nueva y que la lógica de Aristóteles no servía para los nuevos descubrimientos, que la lógica de Aristóteles solo servía para discutir, pero que no servía para la ciencia, que traía cambios y que traía descubrimientos y que traía novedades. Lógicamente que la lógica de Aristóteles sigue siendo válida para que no se te desequilibre el pensamiento. La lógica de Aristóteles nació de frente a los sofistas, que decían que el ser no es y que el no ser es. Estaban destruyendo el orden del pensamiento. Entonces la lógica de Aristóteles sirve todavía para el pensamiento correcto, pero cuando se hablaba de ciencia, había que perfeccionarla, porque cuando se habla de la ciencia de Francis Bacon, que está hablando de dominar la naturaleza, la pólvora, eh, ¿qué nos dice la lógica de Aristóteles de frente al uso de la pólvora? De frente que ha revolucionado el arte de la guerra, o de frente al uso de la brújula, que ha revolucionado el arte de la navegación. Esto es Francis Bacon, que comienza a decir que esta lógica no servía para nada. Sí, sí servía, pero ahí no nos ayudaba esa lógica a precisar la ciencia, sino que nos hablaba como la ciencia se basa en la observación y no se basa en los razonamientos, sino en los razonamientos observables. Entonces la lógica, la observación y la experimentación que entra con la ciencia necesitaba perfeccionar la lógica, ¿no? Y la lógica irrefutable y la lógica plausible no ayudaba para entender lo nuevo, sino la lógica discutible. Entonces la lógica discutible no podía quedarse siendo discutible, tenía que perfeccionarse para uno poder creer en la ciencia y vender la ciencia. Y por eso aparece Immanuel Kant. Cuando aparece en la ciencia con el método de la ciencia de, de, de Newton, que inventó el telescopio y descubre que el sistema solar que había dicho Nicolás Copérnico, el que estaba en el centro del sistema solar, era el Sol y no la Tierra. Entonces crea el sistema heliocéntrico. Entonces Kant comienza a modificar la lógica de Aristóteles. Kant dice que la lógica de Aristóteles no se había cambiado desde que ni había progresado, ni se había echado para atrás, estaba intacta. Entonces Kant, en el mundo de la ciencia, entonces comienza a modificar y nace lo que se llama el criticismo, aplicar la lógica discutible con los principios y modificando los principios aristotélicos, comienza a modificar en lo que se llama la, la observación de los fenómenos de las ciencias de hoy. Entonces Kant decía que había que ligar la razón a los sentidos, a la observación, al toque, a la experimentación. Entonces, la lógica de Aristóteles, que no confiaba en los sentidos, porque en tiempos de Aristóteles se decían
los sentidos nos engañan, Kant la amarra al mundo de los sentidos y desprecia la lógica de Aristóteles. Una sola lógica sin sentido no sirve para la ciencia. Eso dice Kant. Eso es vacío, eso no sirve, eso es pura crítica, eso no nos da nada nuevo, eso no entra en los problemas. La verdadera lógica para Kant es la que entra en los problemas. Entonces Kant hace ese aporte a la humanidad de empatar la lógica a la ciencia. Después entonces, con este esfuerzo tanto de Francis Bacon, Kant y otros filósofos que llegaron, entonces lograron introducir lo que se llama la estadística como conteo dentro de una lógica problemática, eh, conteo de las poblaciones, conteo de los grupos poblacionales. Y así aparece lo que se llama una lógica más perfeccionada a la ciencia, ¿no? La estadística le quiso robar el método a la ciencia. Ya así de forma, con muchas explicaciones, hemos estado hablando, primero comienza con Aristóteles, estaba ya Platón, Sócrates, después viene Kant en la edad, ya moderna, y ya en el siglo XX aparece la lógica matemática. Son como las partes más importantes, ¿no? Porque la lógica es todo un mundo. Tú te pierdes con demasiadas cosas, pero lo más importante, el inicio con Aristóteles, la llegada de la ciencia con Emmanuel Kant, que modifica la lógica y la unifica a la ciencia, y después en el siglo XX, con la llegada del Círculo de Viena, los padres del Círculo de Viena que querían entender y esclarecer lo que era la ciencia como conocimiento, en la época de entre las dos guerras mundiales, aparecen entonces ahí eh, ah, para el 1920 y pico, ¿verdad? Aparecen ahí estos famosos hombres, Wittgenstein y Bertrand Russell. Antes de Bertrand Russell, ellos dos, gracias a Frege, que inventa la lógica matemática, pues entonces podríamos decir ellos tres, eh, le venden al mundo, le enseñan al mundo una nueva lógica, que no es necesario que esa lógica eh, entre en la experiencia para hablar con coherencia y con verdad. Bueno, y que hoy se aplica esa lógica, la lógica de, que inventó Frege, y que perfeccionó Wittgenstein y Bertrand Russell, hoy se aplica al lenguaje de programación de las computadoras con otros autores que son los que han llevado esa lógica adelante y que son los que suenan cuando uno estudia el lenguaje de programación. Bueno, entonces ahí tenemos en esta breve clase de hoy lo que se llaman los tres grandes momentos más importantes de la historia de la lógica. Sus inicios en Grecia con Aristóteles, Sócrates, Platón y Aristóteles, de frente al mundo de los sofistas. En la edad moderna, Emmanuel Kant, con el criticismo, de frente a la llegada de la ciencia, perfecciona el orden del pensamiento correcto, cuando hay que hablar con verdad y cuando no. Y después, en el siglo XX, con el Círculo de Viena, con Frege, que la inventa, y Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, que la perfecciona con la teoría la teoría de lo conjunto y del lenguaje y lo que se llama un análisis de las formas del pensar, reinventan las formas del pensar humano y crean lo que se llama la lógica matemática, que hoy por hoy tiene sus riquezas, no dentro del área de las ciencias que entendía Kant, ni dentro del área del razonamiento correcto que entendía Aristóteles, pero entra dentro del mundo de lo que se llama la programación, el lenguaje de programación de computadora. Y es como si cada lógica sigue viva, pero cada uno en el lugar donde fue defendida. La lógica de Aristóteles sigue viva cuando hablamos del pensamiento correcto. La lógica de Kant sigue viva cuando hablamos de la lógica de la ciencia y la lógica de matemática, que también hoy se le llama lógica simbólica, sigue viva en el lenguaje de la programación.
Y así todas estas lógicas siguen activas. A nosotros nos tocaría ver un poquito lógica formal, que sería un poquito la de Aristóteles. No es que vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a ver a partir ya de la clase pasada el enfrentamiento de Sócrates. Y qué es la lógica en Sócrates para que la vivamos de un poquito más bonita, porque es toda una vida en estos pensadores. ¿Qué es la lógica en Platón? Y cómo entendió y vivió Aristóteles la lógica. Aquí es un poquito donde vamos a centrarnos ya la próxima clase. Si nos tienen alguna preguntita, es el momento de hacerla. Ponerle presente a los que entraron Sí, ya. profesor. Entonces, viendo el pensamiento, la lógica empezó como a ser aceptable después de Aristóteles. Fue aceptable otra vez de nuevo del siglo XX en adelante. Bueno, no se puede decir que nunca ha sido aceptada, siempre ha sido aceptada. O sea, pero que no tuvo contradicción. Como Sí, cuando la persona, el filósofo que usted mencionó después de Aristóteles, como que desmentía a Aristóteles. después de Aristóteles vinieron qué sé yo, las escuelas socráticas menores, vinieron también Roma, el cristianismo, la Edad Media, pero más bien todo, en tanto que se educaban, todo eran aristotélicos. No se puede, siempre hubo sofistas, esa era la palabra, los que contradecían la lógica, pero siempre todos aquellos que trabajaron el pensamiento y la educación siempre eran logicistas. Vamos a, vamos a ver por acá. Tenemos Corporino, te ponemos presente por acá. Sí, presente. Entonces, María Nadal no ha entrado, me parece. Zuleika Nadal tampoco. Entonces, Jason fue que entró, pero ya está presente. Bueno, no sé. Si no tienen alguna preguntita, pues revisen este video que está rico en contenido sobre los contenidos de la lógica, los padres de la lógica, ¿verdad? Los padres. Un poco la historia de la lógica, los fundadores, los creadores de la lógica. Nos vemos entonces el próximo, ¿cómo se llama? El próximo sábado, iniciando con Sócrates, porque hemos visto un poco, primero, el primer tema fue de dónde viene el nombre, qué significa logos. Hoy hemos visto un poco la panorámica, los fundadores, la historia de la lógica y un poquito algunos medios contenidos, ¿no? Ya vamos a entrar la próxima clase en Sócrates. Léanse un poquito a Sócrates de frente a los sofistas. ¿Qué significa lógica? En lo que se llama la dialéctica socrática. Ese será nuestro tema ya a partir de la próxima semana. Nos vemos entonces el próximo sábado, Dios mediante. Adiós. Profe. Jason. Entonces lo que uno investigue, nosotros podemos, o sea, no nos va a dar chance para que nosotros lo compartamos en la próxima clase. Bueno, yo siempre que hablo en la plataforma pregunto si hay de qué trató la clase y si alguno ahí quiere decirnos sobre lo que investigó, nos puede ahí socializar, claro que sí. Siempre está esa oportunidad abierta. Bueno, pues nada, adiós. Cuídense mucho.